continuar con nosotros. Como les había comentado, en la expectativa de esta programación especial de Juntos Seguiremos Cambiando, luego que finalizara la misma, tendríamos la oportunidad de tener un conversatorio amigable, ameno, chévere, con Carlos Gómez. Una historia de éxito, una historia de emprendedurismo real. Un empresario, gran empresario, no solo en la República Dominicana, sino también en el exterior. Y nos place poder llevarles este contenido para que, dejando un poco ya todo lo que hemos visto de la política, pues conocer un poco más a fondo su historia. Carlos Gómez, bienvenido a este encuentro conversatorio. Gracias por brindarnos la oportunidad a los espallatenses, a toda la gente de la región que está en sintonía con nosotros para conocer un poco más de su historia, una historia de éxito. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de mi historia. Usualmente este tipo de entrevista no la hacemos, pero entiendo que es importante para esos jóvenes que nos ven a través de la televisión. Carlos, es interesante saber si ese espíritu de negocio ha vivido en ti durante toda tu vida, desde tus inicios. ¿Cuándo y cómo comienza esta, diríamos nosotros, siempre estas vibras en función del business, como dicen los americanos? Sí, sí. Mira, yo vengo de una familia, mi madre siempre ha sido una persona que le encantan los negocios. Mi padre, ebanista de profesión. Desde pequeñito, de los 12 años, tuve mi primer negocio aquí en Santo Domingo. 12 años. 12 años tenía. Wow. Sí. ¿Qué hacías? Mi madre, bueno, tenía una tienda de vender electrodomésticos en la parte baja de la ciudad y trabajaba con ella. Ahí trabajaba, recuerdo yo, por 25 pesos a la semana, que era mucho dinero en esa época. Y untando, ahí ya puse mi primer negocio, que era un puesto de vender repuestos de bicicleta. Una famosa bicicleta en esa época, que eran la BMX. Okay. Ahí empezamos. ¿Tú vendías todas las piezas de...? Sí, empezamos con 80 pesos. Okay. Ese fue el capital del negocio. Del negocio. Okay. Empezamos a vender. En esa época iba a la capital a comprar las piezas y la vendían en el negocio. El negocio creció. Después de eso, como a los 14, 15 años más o menos, inventé otro negocio. Es decir, que le pedí permiso a mi padre, que tenía un taller de ebanistería, para hacer muebles, para venderlo en el negocio de mi madre. Okay. Entonces, ahí, bueno, yo no sabía de ebanistería, sino que contraté una persona para que hiciera los muebles, el mismo tipo de muebles todo el tiempo. Tenía como 14 años. Okay. Entonces hacíamos de esos muebles, que era a precio muy cómodo, hacíamos 4 muebles a la semana y siempre estaban vendidos, porque también lo que hacía era que se lo vendía a otra tienda que vendían electrodomésticos. O sea, te convertiste en un suplidor. Un suplidor en lo que era aquí en Moca. ¿Cómo te nace esa idea? Bueno, cuando uno tiene la mentalidad de negocios, siempre uno está pensando en qué uno puede hacer y ver que a la tienda de mi madre iban personas a comprar muebles, pero los precios no eran asequibles para algunas personas. Entonces ahí decidimos hacer un mueble que tuvieran un precio. Tú trabajaste la línea económica de la tienda. Exacto, sí. Perfecto. Pero concomitante seguiste con la venta. No, o sea, ya ahí cambié porque dejaba más. Era más rentable. Más rentable, sí, claro. Que el hombre buscando los chelitos, había sí, más dinero. Sí, sí. Entonces, ¿emprendiste algún otro negocio en esos años? No, ¿O solamente en el país solamente fue esos 2 negocios. El tiempo fue pasando, fui creciendo. Ya tenía problemas con mi padre porque el negocio se expandió. Ya lo vendíamos en Santiago, lo vendíamos también en Salcedo, teníamos clientes en Salcedo, en La Vega. Y tenían un inconveniente porque solamente había un solo camioncito para transportar los muebles. Y mi papá lo utilizaba para su negocio, que era hacer muebles. Hacía muebles no para tiendas, sino personas que
que le encargaban los muebles, y entonces teníamos unos inconvenientes porque tenía yo que rentar un camión. Y eso, ya entraba el tema de logística. de logística, sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuándo tomas la decisión? ¿Cómo se da el que decidas irte fuera del país? Bueno, mira, a mí siempre me ha gustado el deporte. Okay. Yo jugué aquí con diferentes equipos, con el Club La Cancha, jugué con el Don Bosco, jugué con el San Sebastián. En un momento yo estaba en el Club Don Bosco y Chelo Abreu me llama y me dice que él quiere que yo pase a jugar con San Sebastián para ir fuera del país a Puerto Rico a un torneo. Entonces, así fue que conseguí la visa, fui con el equipo San Sebastián a Puerto Rico. Después de eso... ¿Tú eres del equipo rojo, por cierto? No, ahora soy de todos. Sí, En ese tiempo sí eras de Sebastián. Sí. Bueno, jugué con ese manager legendario, Bielo, que era del Club La Cancha. Sí. Y jugué con todo, pero sí, donde hice más vida de basquetbol deportiva fue en el Club San Sebastián. Cuéntanos de ese... Y una vez intenté jugué béisbol. Ah, ¿y qué tal? Sí. ¿Qué tal? Bueno, tuve un fracaso, porque yo en el basquetbol era bastante bueno. Okay. Entonces me dijeron que donde estaba el dinero era en el béisbol, que ahí era que estaban firmando y todo eso. Jugaba muy bien, pero en una ocasión me pusieron en primera base por mi tamaño. Okay. Entonces viene un rolling, entonces yo lo voy a parar el rolling y me pasó por entre medio de la piel. Entonces eso estaba lleno de gente y empezaron a burlarse. Y dije, no, ¿tú sabes qué? Esto no es para mí. Me voy para donde yo soy bueno y me fui a jugar básquetbol. Pero sí, después de conseguir la visa, fui a Estados Unidos. Pero esa experiencia en Puerto Rico, representando a la provincia, a la República Dominicana con el Club San Sebastián, ¿cómo te fue? ¿Ganaron allá? Bueno, sí. O le hicieron... Mira, pasó algo en Puerto Rico. Okay. Nosotros era un torneo, ya llevábamos, era 4 juegos que teníamos que jugar, 5 juegos, y ya llevábamos 4 ganados. Entonces el Chelo dice, miren, ya estábamos jugando, y dice, este juego vamos a dejárselo que ellos ganen, por lo menos en su casa. Y bueno, desde esos días que tú estás jugando súper bien, y todo lo que tiraba lo metía. Entonces me dice, Chelo, si mete una bola más, te saco del juego. No mete una bola más. Digo, perfecto. Entonces yo estaba jugando, seguí jugando, y cogí la bola y la tiré sin ver, así. Hizo la bola, y sin ver, así como para fallar. Y se metió una vez para afuera. Pa' afuera. Sí. Esa anécdota la tengo ya ahí con Chelo, que muchas veces se lo recuerdo. Se lo recuerda. Entonces sí, fue una experiencia bastante buena, pues la primera vez que uno sale del país, ver otra cultura, un poquito similar a la nuestra. Pero ahí, sí. te regresas aquí a Moca. Sí, regreso a Moca. Aquí seguí trabajando en la tienda de mis padres. Después tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos de vacaciones. Allá me encantó. ¿A dónde fuiste? Yo la primera vez llegué al Bronx. Okay. Bueno, entre el Bronx y Westchester. Okay. Entonces me encantó el país en esa época. Vi tanto progreso. Cuéntanos de eso. O sea, tú te vas de Moca. Estamos hablando en qué, eso fue como en el 80, 86, por ahí. Estamos hablando de la década de los 80. Sí, como 85, o sea, por ahí. 85. Todavía, por ejemplo, Moca, o sea, llegar a Estados Unidos, me imagino que aterrizaste en el John F. Kennedy. Exacto, sí. Cuéntanos esa experiencia, ese choque de donde tú sales, que es un país que está en vía de desarrollo, ni siquiera sales de la ciudad capitalina, sino que te vas, eres provinciano, y te vas entonces a Estados Unidos y no a cualquier estado, o sea, te vas a la capital del mundo. Sí, al estado de Nueva York. Cuéntanos esa experiencia, ese contraste. ¿Qué pasó por tu mente cuando ibas aterrizando, cuando ibas llegando? ¿Llegaste de día, llegaste de noche? ¿Cómo fue? Bueno, eso? Mira, el primer viaje pues, fue dos antes de residir en Estados Unidos. El primer viaje fue de día. Desde que salí de Santo Domingo fue muy emocionante porque cuando yo fui a Puerto Rico era un avión mucho más pequeño. Cuando este avión sumamente grande y amplio, de ahí la experiencia fue
fabuloso porque todo era la primera vez. ¿De casualidad fue en Dominicana de Aviación? No me acuerdo, no. Okay. No sé, no, si fue en Dominicana, Okay. no me acuerdo. Okay. Llegar a New York, ver el bullicio de New York, la gente caminando todo, como todo muy rápido, la vida muy rápida. En ese tiempo se hacía mucho barbecue los dominicanos en los parques. Y recuerdo que en ese viaje fui yo a un parque, estaban haciendo un barbecue y veo yo que hay soda, Coca-Cola y eso, que aquí era un poquito, ¿qué puedo decir? Teníamos restricciones en esa época. Yo podía beber soda, toda la que yo quisiera. Y me he llenado de soda, que me dio, de Coca-Cola, me dio dolor de barriga y todo, pero todo lo veía como en abundancia en esa época. Bueno, yo no vengo de una familia, yo vengo de una familia de clase media aquí en Santo Domingo, de la parte baja. Perdón, aquí en Moca, de la parte baja, pero en realidad esa abundancia que existe en Estados Unidos, tanto carros, el progreso, como las personas vivían, porque es impresión de todos esos taxis. Sí, sí, porque en realidad yo llegué más, estuve más en Westchester, que más casas, sí, más. Pero sí me quedé unos días en el Bronx. En el Bronx. Sí. Entonces, en esa primera visita, ¿qué tiempo duraste ahí? Bueno, ahí fue de vacaciones. Yo duré aproximadamente 3 meses, 2 meses y medio más o menos, pero sí me fajé a trabajar. ¿Trabajaste en esos 3 meses? Trabajé, ¿Qué hiciste en esos 3 meses? Bueno, ahí yo trabajé en una bodega, trabajé ayudándole a una persona que cortaba grama, landscaping le dicen allá. Jardinería. Jardinería. Y esos 2 trabajos, y también un primo mío me decía, ven conmigo en el taxi, él taxiaba, y para compañía, para que lo acompañara, él también me pagaba para que sirviera de compañía. Ok, luego de esos 3 meses, que te retornas a la República Dominicana, vuelves a tu natal Moca. El otro contraste. Sí. Porque es otro contraste. De igual manera, así como tuviste un contraste fuerte en función que, aunque ya había ido a Puerto Rico, pero jamás el Puerto Rico de ese momento podía quizás asemejarse a la realidad de New York. Así es. Entonces, cuando duras estos 3 meses que estás conociendo ya la vida norteamericana, te das cuenta todo lo que se mueve allí, lo que dices, la rapidez de la gente y todo aquello, retornar a tu natal. Háblame de ese otro contraste. Bueno, mira, cuando yo regresé, llegué, recuerdo yo, con $3,000 y algo de dólares. Un billete en ese momento. Sí, bastante. Que era, lo que yo quería con ese dinero era comprar un camioncito. Okay. Para poder seguir transportando los muebles. Comprar un camión, pero no se pudo. En esa época siempre me quedó con la idea de regresar a Estados Unidos porque veía como que era en esa época más fácil hacer negocio. Entonces le dije a mi madre, yo quiero irme a Estados Unidos. Y ella me dijo, no, tiene que terminar la escuela para que te pueda ir. En ese momento también me puse a estudiar inglés en una escuela que se llamaba AP. Siempre con esa visión. Recuerdo que en esa época había tanta carencia en esta ciudad que cuando yo regreso al colegio, yo estudiaba en el Porfirio Morales, me dice la profesora, ¿y qué tú haces aquí? Digo yo, ¿cómo que hago aquí? Dice, pero tú no tienes visa. Y digo, sí, pero ¿qué tú haces aquí, muchacho? Como que toda la persona que consiguió una visa, que era muy difícil, ahora es mucho más fácil, se quedaban viviendo en Estados Unidos. Pero sí, yo siempre tuve, cuando regresé, ya esa mentalidad que quería ir a Estados Unidos. Solamente quería irme por 2 años. Okay. Para yo entrar un dinerito para volver aquí a mi país. Antes de entrar en detalles, con ese regreso de Carlos Gómez a New York, el regreso 2.0, quiero decirle a la gente que acaba de sintonizar con nosotros en esta conversatorio especial. Estamos con Carlos Gómez. Estamos conversando con el emprendedor y conociendo esta historia de éxito más allá de lo político. ¿Cuándo tomas la decisión? O sea, que luego que duraste esos 3 meses, que regresaste a la República Dominicana, a tu natal Moca, ¿qué tiempo transcurrió para
regresarte a Estados Unidos? Más o menos como 2 años. Ok. Más o menos yo tenía ya como Culminaste los 16, sí, tus 16 años más o menos. Sí, a los 16 entonces. Sí, regresé a Estados Unidos siempre con la mentalidad que iba a durar 2 años. Una preguntita, antes de entrar en detalle con ese regreso, ¿cómo pudiste lograr que tus padres te permitieran con apenas 16 años que realmente te fueras a Estados Unidos? Bueno, mira, mi papá fue conmigo, estuvo allá un tiempo. Mi mamá, lógicamente, la madre no quiere que los hijos se vayan de su lado, pero fue, bueno, un momento que uno no se siente bien, porque dejar sus amigos, dejar su madre, su novia, novecita? sí, todo, pero que no pude seguir con ella porque me dijo, yo no aguanto esto después de los 6 meses. ¿Te votó? Sí, me votó. Por más que le dije que... La novia que tú tenías aquí, Sí. antes de irte, te votó. Bueno, no me votó ahí, pero cuando ya pasó, yo regresé otra vez, como a los 6 meses. Y me dijo, yo no puedo esto. Yo digo, no. Que me la encontré en Estados Unidos después. Y que después vamos a hablar de eso, de ese encuentro. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo fue eso? Sí. Entonces, perfecto. Tu padre te acompaña, regresas a Estados Unidos. ¿Qué hace Carlos Gómez cuando llega allá? Fue muy interesante, porque ahí sí regresé de noche a Estados Unidos. Recuerdo que ver tantas luces, el estado de New York, con tanto edificio. Yo me hice la pregunta, porque en mi mente, en esa época, yo entendía que todas las personas que iban a New York o a Estados Unidos eran inmigrantes a buscar bienestar económico para su familia y se regresaban. Entonces recuerdo yo que yo decía, ¿qué yo tengo que hacer diferente a tanta cantidad, millones de personas que viven aquí para poder salir adelante? Desde que llegamos, yo llegué a trabajar en una bodega en el Bronx de un amigo de mi padre. Ahí en esa época lo que se hacía era llenar los freezers, lo que hace un ayudante en una bodega. Ese fue mi primer trabajo, que me sirvió de experiencia, porque recuerdo que siempre he sido una persona inquieta y le preguntaba a las personas, a los clientes de esa tienda, que qué tiempo yo tenía en Estados Unidos. Uno me decían 10 años, otros 15 años, y le preguntaban, y, lógicamente, ¿qué tú tienes? ¿Qué ha podido lograr? ¿Qué ha podido lograr? Muchos me decían, bueno, yo hice mi casa en Santo Domingo. Otros me decían, no, yo traje a toda mi familia, le hice residencia a toda mi familia. Y recuerdo que yo decía, wow, yo voy a pasar 15 años para yo tener una casa. Eso es demasiado tiempo. Entonces, en esa época le dije a mi padre que estaba allá que yo quería mudarme a Westchester, porque ahí yo veía a las personas que eran, el progreso se le veía más. Entonces, ahí me mudé del Bronx a los 3 meses a Westchester. A Westchester. Entonces, cuando te mudas a Westchester, estamos hablando de una distancia de unos 45 minutos promedio. Más o menos. Del Bronx. Sí, más o menos 45 minutos. Entonces, cuando te mudas a Westchester, ¿qué vas a hacer a Westchester? Porque Westchester, para las personas que no conocen, como bien mencionabas hace un momento, si hacemos una comparación, el Bronx es una candela y Westchester es sumamente tranquilo. Sí, muy poco dominicano. Un poco dominicano, o sea, háblanos también, ahí hay otro contraste. O sea, explícanos qué pasó ahí. Mira, sucedió algo mágico. Okay. Yo llego a Westchester, al otro día de yo llegar, suena el teléfono donde yo estaba, que era donde mi prima hermana. Bueno, se encuentra Carlos. Entonces, eso fue el siguiente día de llegar allá. Okay. La persona, mi prima le dice, sí, Carlos está aquí. Me dice, ¿por qué no ha venido a trabajar todavía? Y mi prima le dice a él que no, que está equivocado porque yo acabo de llegar. Pero él tiene trabajo y le dice, ya no, pues puede venir a trabajar ahora mismo. Y yo, claro. Y fui, era un sitio de hacer boda y que allá le dicen catering. Y ahí fue mi primer trabajo a los 2 días de llegar a Westchester. Wow. ¿Alguna una empresa latina o americana? Bueno, era una empresa americana. Okay. Era una empresa que
que muchos años, yo tenía varios locales. Ahí mi primer trabajo ahí fue en la cocina. ¿Qué hacías? Bueno, ahí empezamos lavando platos, Okay. esas cosas que para mí eso sí fue un contraste, porque... Nunca había fregado tú. No, ¿Tú nunca, además, fregaste en tu casa? No, y además que uno aquí siempre, en esa época, uno... un jovencito, siempre privando en jevito y cosas, pero yo de concha, lavar plato, como que recuerdo la sensación. Pero sí siempre tuve presente que yo fui a Estados Unidos a conseguir bienestar económico para mí y mi familia. Entonces, dije, bueno, aquí nadie me está viendo, déjame yo empezar. Agarraste tu plato y te fajaste a fregar. Empecé a fregar ahí. Pero eso no duró mucho, porque siempre era con la mente para crecer. Okay. Entonces, en el momento que teníamos un momento de ocio, que ya no había plato, yo lo que hacía era que me ponía a ayudar al cocinero, ayudar a picar ensaladas y esas cosas. Y no duré mucho en esa parte, sino me transfirieron, así mismo, como a los 2 meses y algo, me transfirieron entonces ya ayudante a cocinero. Ayudante de cocina. Sí, y ese fue un trabajo que fue uno de los mejores trabajos que yo tuve en Estados Unidos, porque hacía lo mismo. Cuando no había nada que cocinar, entonces lo que hacía me iba a ayudar al bartender en la barra, a servirle trago y esas cosas. Y así mismo, como a los 3 meses, no fue a trabajar por un problema que tuvo bartender. El bartender, y ese día me pusieron un traje. ¿Y te pusiste a preparar trago? Y sí, me acuerdo yo que el traje ni me servía. Tenía que remangártelo. Y sí, porque el bartender era un poquito gordito. Okay. Entonces, desde ese día empecé a servir trago. Como era un sitio de hacer bodas y cumpleaños, no se usaban las propinas. Okay. Entonces yo puse un vasito, puse $2 y ahí empezó a llover la propina. Sí, sí, empezó ¿Y, cómo, a llover. ¿y dónde te surgió poner eso? Bueno, tú sabes que nosotros los dominicanos siempre buscando. No la buscamos y era en buen dominicano muy labioso, porque los tragos eran limitados. Okay. Entonces yo me inventé un trago. ¿Te inventaste un trago? Un trago ¿Qué te inventaste? Bueno, nosotros hacíamos... bueno, porque era simple, depende de lo que pedía la persona que contrataba el lugar para hacer una actividad, independientemente de lo que fuera. Me metí un trago ahí porque las personas, como eran tan limitados, siempre decían, recomiéndome un trago. Okay. Y me metí un trago ahí, lo mezclaba con diferentes bebidas, inclusive yo le ponía también, le ponía tequila, un día lo hacía frisado, otro día de diferentes formas. Lo variaba. Algunas veces yo compraba hierbabuena, yo la llevaba y le ponía lo mezclaba. Y lo mezclaba. Y ahí venía la propina. Y venía la propina, mucha propina. Es decir, que el sueldo de un día... Yo me ganaba 7 veces, 8 veces en propina. ¿En propina? En propina, sí. Wow. Sí. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuánto fue la mayor cantidad de propina que recibiste en una noche? Bueno, pero eso fue una noche. Que exacto, en una noche, pero te digo. Él me dio esa noche como $1,500. $1,500. Sí. Pero en realidad la propina diaria eran como 400. 300, pero que era mucho dinero. Era mucho, sí. Bastante. Que el dueño del negocio un día me dice, ¿cuánta propina estás tú recibiendo? Y yo, sí, muchísimas. Me dice, ¿pero cuánto? Digo, como $60, $70. Sí, porque ahorita te quería. Sí, ya. Entonces ahí me dijo, pero a lo mejor te quitamos el sueldo, porque eran $60 que me pagaban por día que trabajaba ahí. Era en la noche, solamente hasta las 1 de la mañana. Y me dijo, pero no hay que pagarte, es decir, que tú puedes vivir con la propina. Y yo, no, pero son $60, $70. Entonces me dijo, no, deja la propina. Pero en realidad eran 400, 500. Pero muy bien. Entonces, sí. ¿Qué tiempo duraste siendo bartender? Bueno, mira, yo duré 1 año y 10 meses, pero en esa misma época, es decir, en el mismo tiempo yo tenía mucho más otro trabajo. O sea, no solo hacías eso. No, porque eso eran viernes, sábado y domingo. Okay. Entonces yo trabajaba de lunes a viernes en una bodega, de lunes a sábado, perdón, en una bodega que yo me tocaba empezar a las 7 y salía a las 5 de la tarde de trabajar en la bodega.
Ok. Para conseguir trabajo también fue una odisea, era una bodega que quedaba, era al lado donde yo vivía. Ahí yo le dije al dueño que le iba a ayudar sin ningún cobro porque no tenía nada que hacer en la mañana, siempre con la intención era que me diera trabajo. Me iba con él al mercado a comprar... a las marquetas. Sí, a las marquetas, a comprar los plátanos, la yuca, todo lo que eran productos latinos. Me iba con él, no le cobraba, él siempre me quería dar una propina. Decía, no, pues yo lo que quería era un trabajo con él. Entonces sucede que un día me dice, bueno, Carlos, mira, yo te voy a pagar, ya tú sabes llegar, porque quedaba en el Bronx, la marqueta. Entonces yo te voy a pagar para que tú vayas 2 veces a la semana. Ah, perfecto. Ahí empecé a ir 2 veces a la semana, hasta que después me dio trabajo en la bodega. Yo trabajaba de 7 de la mañana a 5 de la tarde, 6 días. Pero también para la misma época, mi prima, ella tenía un trabajo que era limpiar unas oficinas. Después que cerraban las oficinas, ella y otra persona. Entonces, iban y limpiaban esas oficinas. Limpiaron una oficina, un edificio de 2 pisos, que era un edificio que vendían flores en Estados Unidos, ¿no? Era como el headquarter. La headquarter de ahí. Entonces, ahí me iba con ella. Eso era, ya cuando tú salías de la bodega, entonces te preparabas para irte. Sí, eso no había horario. Okay. Nosotros podíamos ir en cualquier hora porque estaba cerrado, nosotros teníamos la llave. Entonces, éramos 3 personas y ahí íbamos todos los días, de lunes a viernes. Okay. Entonces, mi prima quedó embarazada y me dice, Carlos, hay que contratar a otra persona. Y yo le dije, no, yo hago el trabajo por los dos. Yo voy a cobrar los 2 cheques. Para cobrar los 2. Entonces, lo que hacía, iba más temprano y cobraba los 2 cheques. Entonces, tenías el trabajo de la bodega, doble trabajo de la limpieza y también el de bartender con la empresa de las actividades. Sí. Y también el mexicano que trabajaba ahí también dejó el trabajo. Entonces yo también cogía los 3 cheques. Los 3 cheques. Sí, se me complicaba nada más los fines de semana porque como trabajaba en el catering, entonces yo lo que hacía era, que era 2 pisos, los viernes limpiaba una parte, los sábados cuando salía de trabajar, que usualmente a las 12, a la 1, limpiaba otra parte y el domingo hacía lo mismo porque lo importante era que ese edificio estuviera limpio para el lunes, cuando tuviera. Correcto. Eso hacía. También... los domingos eran mi día libre en la bodega. Entonces lo que hacía era en el parqueo me ponía a lavar el carro a $20. ¿A $20? A $20. Wow, pero... Así que, porque yo lo que entendía es que yo no me iba a trabajar 2 años y que a los 2 años yo me iba a regresar. ¿Cuándo cambia esa mentalidad? Bueno, al año y 10 meses. ¿Por qué cambió? Porque vi la oportunidad de un local que podía rentarlo para abrir una bodega. Entonces, mi primera bodega fue a los 19 años. Yo tenía menos de 2 años que había llegado a Estados Unidos. Ahí ya tenía... Al año y 10 meses. Ya empecé a abrir el local. Lo renté, pero duró como 4 meses. Es decir, más o menos como a los 2 años yo abrí la bodega. Cuando abriste la bodega, entonces dejaste todos los trabajos y te concentraste en tu bodega. Todos los trabajos, pero en la bodega también había sacrificio. Lo que hice fue que en la bodega, en el basement, puse un colchón, dormía ahí para no pagar renta. Entonces la señora que vivía arriba, yo hice un trato con ella que yo iba arriba y me bañaba, pero no tenía que pagar dormitorio. Así duré como 5 meses o 6. Después, viviendo en la misma bodega. Sí, después lo que hice fue... ¿Esa bodega está en Westchester también? Sí, existe todavía. ¿Existe todavía? Sí. Después me renté un apartamento, ya cuando la bodega empezó a crecer, pero sí trabajaba el día entero. Es decir, yo abría la bodega a las 7 y cerrábamos a las 12 de la noche. ¿De 7 a 12 de la noche? A 12 de la noche, sí. Todo el día. Wow. 7 días a la semana. Entonces, ¿qué tiempo duraste con esa bodega? ¿Qué pasó con esa bodega? Bueno, esa bodega yo duré aproximadamente como 2 años, no, un poquito más. Yo tenía ya como 21 años, 22, 23 años. Yo la vendí. Y lo que hice... ¿Se puede saber en ese momento por cuánto la vendiste? Bueno, en esa época $225,000. $225,000. Un dinero, ¿eh? Sí, pero ahí vino el primer fracaso, podemos decir, por la ingenuidad
que, y yo siempre digo a los jóvenes que tienen que tener cuidado en quién tú confías. Porque mi primer fracaso, ¿Qué te pasó? ahí fue que, como yo tenía 19 años cuando abrí a la bodega, no podía tener los permisos de vender cerveza, para vender cigarrillos. Las famosas licencias. Sí, licencias, porque era a los 21 años. Entonces lo que hice fue poner a nombre de otra persona que yo confiaba el negocio. Wow. Entonces, cuando yo vendí el negocio, me dijo, oh, pero la mitad es mía. ¿Cómo? Entonces, yo le dije, pero ¿cómo que la mitad es tuya? Si nunca trabajaste, no pusiste dinero. Y dice, no, la mitad es mía. Entonces, tuve que pagarle un dinero de eso que vendí la bodega. Entonces, ya sentía que no tenía suficiente dinero para venir a vivir a Santo Domingo. Entonces, lo que hice fue comprarme otra bodega. Me compré otra a un precio cómodo. La remodelé. Creció la bodega y duré 9 meses con la bodega. ¿Solo 9 meses con esa segunda? Sí, esa la compré yo en $80,000, le invertí como 20 y la vendí en $190,000. Y regreso a Santo Domingo. Regresas entonces con el dinerito. Con ese y el otro que quedó, como 200 y pico mil dólares, que eran mucho dinero. Viniste con 300,000 y tanto de dólares. Sí, más o menos. ¿Y sí. y si emprendiste aquí en República Dominicana? No, lo primero es que la inexperiencia, bueno, uno lo que quiere es siempre ayudar a su familia, Claro. arreglar la casa de mi mamá. También en una época que era muy difícil porque venían esos dominicanos ausentes que quizás no estaban en negocio lícitos. Lícito. Entonces, cuando iban a los bares, a las discotecas y eso. Rompiendo siempre ojos. Sí. Decían, yo pago esa mesa. ¿Te llegaste a poner algún cadenón de eso? Bueno, claro. ¿O se rentaba? Inclusive en la piscina de Moca, recuerdo que se usaba mucho, no sé si teníamos los dominicanos complejos de arbolito, pero era una lucecita que se ponían aquí, o donde tú quisieras que prendían y tú llegabas con eso puesto en la camisa. Rompiendo en ese momento. Sí, rompiendo, como dice, pero parecíamos arbolito. Yo recuerdo esa época, pero éramos muchos dominicanos que residíamos en el extranjero que teníamos esa forma de vestir. Pero entonces uno, joven al fin, yo me ponía también lo mismo, pero como dicen ahora, frontear. Exacto. No, esa mesa la pago yo y esta yo, pero lo que pasa es que yo no estaba produciendo. Exacto. Pero estabas gastando de tus sí, ahorros. Sí, pero fue muy bueno que me pasara eso. Pues yo había dejado en Estados Unidos una parte de los ahorros y aquí me compré carro y salí bastante. Pero desbarataste los chelitos que trajiste para gran acá. parte, como puedo decir, como un 60%, 70% más o menos. Pero es bueno que pasara eso porque aprendí el valor de las amistades, que cuando tú tienes una posición económica buena o estable, tú tienes muchos amigos. Cuando ya no está, todo ya no está al lado tuyo, cuando tú empiezas a restringir los gastos y esas cosas. Y fue una buena lección que me pasó. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué hiciste? Bueno, regresé ¿Qué tiempo duraste en esa movie de ese momento? Más o menos como 6 a 7 meses duré yo aquí. Ok. Entonces, pero era gastando, nada más. Gastando dinero. ¿Cuándo te vas? Cuando te das cuenta que realmente ya gastaste el 60% de los Sí, ahorros. Bueno, ya aquí no me quedaba. Pero en realidad no todo fue en diversión. Como te dije, a mi hermana la ayudé, a la casa de mi mamá, compré carros y esas cosas. No fue todo solamente saliendo, pero invertí en cosas que no me producía, no tenía retorno. Entonces me regresé a Estados Unidos otra vez. Pero ya no tenías las bodegas, no tenías nada. No. Cuando regresaste allá, ¿qué hiciste? Bueno, cuando yo regresé allá, lo que pasa es que había un señor que tenía un problema legal y me llamó que si yo quería comprar la bodega. Yo regresé a Estados Unidos y le dije, bueno, yo no tengo el capital para lo que tú la estás vendiendo. Entonces, no, yo quiero todo el dinero junto porque tengo un caso que tengo que resolverlo. Yo entendía que lo que quería era venir para Santo Domingo y quizá eludir el problema que tenía allá. Entonces me dijo, mira, otra gente me está dando
X cantidad, yo le estaba dando, creo que era $150,000 y le iba a dar como 60 antes. Me dice, no, pero un señor me está dando 100 y me va a quedar debiendo 50. Y yo le decía, sí, pero de ese señor tú no lo vas a recibir, de mí tú vas a recibir el dinero. Aunque yo la estoy comprando un poco más barata que tú, era $25,000 menos, creo. Y yo sé que tú te vas a ir para Santo Domingo. Me dijo, no, yo no me voy, yo sé que tú te vas a ir. Pero tú estás seguro, tú me conoces, que yo, donde quiera que tú estés, te voy a enviar el dinero, aunque tú no puedas regresar a Estados Unidos. Y me dijo que sí. Entonces ahí esa bodega... Esa también en Westchester. En Westchester. Esa bodega fue mágico lo que pasó. La remodelé, le invertí a la bodega, le puse carnicería, pescadería, y eso empezó a crecer. Hiciste una especie de market. Market, sí. Correcto. Entonces ya ahí yo vengo con la experiencia. Ya tenías el know-how de los procesos de bodega. Y me aferré a trabajar la bodega y a crecer otra vez, porque cuando tú entiendes que tú estás económicamente bien y después sentirte que tienes que empezar desde cero otra vez, entonces ya tú aprecias mucho más cuando tú tienes una oportunidad de tener un negocio próspero. Entonces, ¿cómo llega Carlos Gómez al negocio de las tarjetas? Porque en República Dominicana, yo recuerdo en un momento que se hablaba que el hombre de las tarjetas de llamada era un mocano y que se llamaba Carlos Gómez. Así es, sí. Entonces, ¿cómo Carlos Gómez, de ser bodeguero, pasa a ser un magnate de la comunicación en los Estados Unidos? ¿Cómo se da eso? Cuéntanos sobre esa, cómo se hace ese brinco. Mira, cuando tú tienes la mentalidad de negociante, es decir, tú siempre andas buscando oportunidades. Yo siempre era muy inquieto. Entonces, en la bodega, yo la convertí en casi un multiservicio. Okay. Es decir, ahí yo cambiaba cheques, vendíamos los famosos CD, que ya la mayoría de jóvenes no saben lo que es eso. Entonces, un día estaba yo cambiando los cheques en la ciudad, en el Bronx, y pasé a Dyckman. Ahí yo estoy comiendo y yo andaba en un carro prestado de mi hermano. Y en esa época le ponían como una bota, le llamaban, a los carros si debía algún ticket. Lógicamente a mi hermano le pusieron esa bota porque debía ticket. Cuando yo salgo, que veo que hablo con el policía, me dice que no, que tiene que llevarse el carro. Yo preocupado, a llamar a mi hermano, voy a una bodega a decir que si me cambian quarters para ya hacer la llamada. Y me dice, no, pero ve a un centro de llamada, que en esa época estaban surgiendo, eran los famosos call centers, que la gente llamaba y después pagaba después de llamar. Yo cuando vi eso, por primera vez, me emocioné, me encantó. Inclusive hasta me olvidé que se me habían llevado el carro de mi hermano. Empecé a preguntarle cómo funciona el negocio, cómo funciona ese negocio y esas cosas. A las 3 semanas ya yo tenía dentro de mi bodega 3 cabinas telefónicas. Sí, así fue que empezó el mundo de la comunicación. Okay. Siempre creo que cuando hay una adversidad como pasó con el carro de mi hermano, hay una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Y creo que, gracias a Dios, a ese policía, si yo lo hubiera dicho, mira, muchas gracias, porque quizás hubiese visto el negocio, pero mucho más tarde. Y era el comienzo de las cabinas telefónicas. Antes de desarrollar esa historia de cómo entonces, de pasar a abrir cabinas telefónicas en tu bodega y conocer entonces ese salto con el tema de las tarjetas, quiero recordar a la gente que conecta con nosotros que estamos en un conversatorio especial con Carlos Gómez, una historia de emprendedurismo real, una historia de éxito. Entonces, cuéntanos, ok, abres tu cabina, me imagino que la gente en la bodega a comenzar a llamar, porque no hay una cosa como que para el que está afuera le llame más que tener comunicación con su gente. Sí, el precio también, que es mucho más cómodo. Sí, cuando teníamos esas 3 cabinas... Porque como le llamaban, el direct call era muy caro. Sí, muy caro. Muy costoso llamar desde la casa. Sí. Bueno, fue un éxito. Inclusive yo puse hasta limitaciones
de qué tiempo una persona podía hablar. ¿Por qué? Porque tenía muchas personas esperando. En fila. En fila, 15 minutos, 20 minutos, y la gente ya pasó. Vamos, como yo. Y volvía, y así metía en la fila para volver a llamar. Okay. Fue un éxito. Inclusive fue tan innovador que fueron, hasta la policía preguntaba que qué era eso, porque era una ciudad de muchos blanquitos, más que todo, policía americano. Sí, tuvo un éxito tremendo. Lo que decidí fue abrir un local solamente de cabinas telefónicas, con 12 cabinas telefónicas. Un centro de llamadas, sí. Entonces pasó lo mismo. Allá mismo en Westchester. En Westchester. Okay. Como a una esquina donde estaba mi bodega. Ahí lo mismo, un éxito total, la gente haciendo fila, pero ya las limitaciones eran menos. Okay. Si la persona podía hablar de 35, 40 minutos, dejábamos que tuvieran, depende la hora. Ese sitio lo convertí también en un multiservicio, siempre agregándole valor me gusta, al negocio. Sí, donde sacarle el máximo a cualquier negocio que nosotros emprendemos. Ahí vendíamos lo mismo CD, enviábamos dinero, conectábamos beepers, de todo lo que el latino necesitara, lo vendíamos ahí. Muy bien. Entonces, ¿cómo llegamos a la tarjeta? Mira, las tarjetas empezaron a aparecer en el mercado. En esa época se vendían en unos sobrecitos. O sea, nada que ver con el cartón. Sí, empezaban a llegar las dos cosas, okay. Pero el cartón era un poco diferente. Después te voy a contar la diferencia, lo que nosotros hicimos. Okay. Entonces, yo, lógicamente, empezaba a hablar más de la tarjeta telefónica. Tú tenías tu cabina y te afectaba tu negocio. Defendiendo mi cabina telefónica, pero siguió creciendo y yo la vendía en mis negocios, en la bodega, y lo vendía también en el centro de llamada que tenía. Hasta un día que decidí que iba creciendo, decidí a la persona que me vendía el producto, que era una americana, que quería comprar una cantidad mayor para recibir mejor descuento. Entonces, le dije, mira, te voy a comprar $10,000. Ella me dijo, ok, perfecto. Entonces, y dije, pues tráeme el producto que yo te voy a tener dinero aquí. Me dijo, no, dámelo primero, que yo te lo traigo. Y yo dije, no, yo no te conozco. Entonces ella me dijo, pues vamos a la compañía. Cuando llegamos a la compañía, ella ahí compré mi primero $10,000. Ella me dijo que yo tenía que darle a ella el descuento. Yo le dije que no, que se lo diera, que me lo rebajaran. El dueño de la compañía, que lo rebajara, y así empezamos. Okay. Ella ganaba un dinero por todo. Ella tenía una comisión por venta. Una comisión, exacto. Okay. Entonces la razón que lo hice así es porque me encantó el negocio. Yo quería crecer y no quería estar atado a una persona que quería tenía que darle comisiones, sino que lo diera el dueño de la compañía. Se fue directo al headquarter que distribuía. Sí. Perfecto. Ella empezó a recibir, el negocio empezó a crecer. Una vez le dije al dueño de la compañía que yo tenía que hacer para recibir mejor descuento. Entonces me dijo, bueno, vender más. Okay. Entonces lo que hice fue, en los negocios que estaban alrededor, le preguntaba que quién era que le proveía la tarjeta. Empezaron a decirme los nombres de quién era. Entonces ahí lo que hice fue contratar a esa persona y decirle, mira, yo la voy a comprar, te la voy a llevar a tu casa al mismo precio que tú la compras. Y fui creando un network, vendiendo más, me daban mejores descuentos. Yo le traspasaba el descuento a ellos. Se empezó a regar la voz que comprármela a mí era mucho mejor que comprarla directamente a la compañía. Así fui creando más clientes y más clientes sin ganar comisiones ni nada. O sea, tú solamente pasabas el producto. Pasaba el producto para yo crear ese network y seguir creciendo. Concomitante a eso, seguías con el centro de llamadas, sí, activando los beepers. ¿Tenías algún personal que te activaba los beepers o tú mismo los activabas? Bueno, no, yo lo aprendí a conectarlos. Sí. ¿Y cómo aprendiste eso? Bueno, mira, en una ocasión, que me interesó los beepers, yo andaba buscando dónde poder conectar los beepers, aprender. Okay. Una vez en el Bronx también paso yo por un negocio que veo que dice se conectan beepers. Entonces entré ahí a un señor, que me recuerdo el nombre, Irving, que todavía somos amigos. Entro y le digo, mira, yo quiero aprender a conectar los beepers. Y él me dijo, ok,
ven mañana que yo te enseño. Duré más o menos como 8 días enseñándome las diferentes frecuencias, cómo uno podía conectar los beepers, y él me enseñó a conectar los beepers. ¿Tuviste que pagarle por esa enseñanza? No, eso fue muy impresionante para mí porque después de, sin conocerme, todo ese tiempo, 8 días enseñándome, cuando yo le pregunté que qué le debía, me dice que no le debo nada. Ahí ese día yo dije, me quedé como sorprendido y dije que yo tenía que hacer eso mismo por otra persona. Es decir, como que tenías que devolver ese favor. devolver ese favor, sí. Y que me sirvió bastante más adelante en el mundo de los negocios. Ok. Entonces, luego estamos viendo las diferentes etapas de venir de ser empleado, de comprar tu primera bodega, de fracasar en un negocio por haber confiado en alguien que no debiste confiar, Exacto. de regresar a República Dominicana, volver a Estados Unidos, de nuevo arrancar un negocio de bodega, que lo expandiste, que abriste fruto de una situación que se te presentó con un carro que te llevó la policía, conociste un nuevo negocio que fue el centro de llamadas y demás. Entonces, conoces también el negocio de la tarjeta, comienzas a comprar al por mayor, comienzas a ser un distribuidor o sea, a menor escala. A menor escala, pero sí, también pasaste a ser un distribuidor que no ganaba nada por distribuir. Bueno, pero eso fue un corto tiempo. Eso fue un corto tiempo hasta crear ya la clientela. Okay. Cuando ya tenía la clientela, claro, empecé a ganar poco, pero empecé a tener beneficios. Lo que hice fue mudarme de Westchester al Bronx. Okay. Porque ahí era más fácil para los clientes. ¿Seguías con tu bodega? Sí. Ok. Me mudé al Bronx y ahí era porque había más clientes que podían visitarme, porque Westchester quedaba más o menos como 45 minutos. El negocio siguió creciendo con sus limitaciones, porque en esa época se vendían tanto el producto que tú no tenías suficiente ganancia para tú poder mantener la demanda. Okay. ¿Verdad? Entonces, en esa época yo andaba buscando un socio que pudiera invertir en mi compañía. Era poco. Yo andaba buscando un socio primero de $100,000, después de 200, fue creciendo. Que Irving, en una época le dijo, Irving, yo quiero que tú seas mi socio, porque como que me sentía como agradecido con él. ¿Y cuánto hay que invertir? Le dije, no, $150,000 y te doy el 50%. Entonces él me decía, no, pero que eso es mucho. Inclusive la mujer le decía que sí, que lo hiciera. Mira, Carlos es muy serio, inviértelo, porque él tenía capital de trabajo. Entonces decía, no. Después a los 3 o 4 meses venían de mí, ok, lo voy a invertir. Y decía, no, pero ya no son 150, son 400, porque el negocio se ha duplicado. Y cada vez que iba... Con la disposición de invertir los 400. Ok, voy a invertir los 400. Y dije, pero es que tú esperas mucho. Ya necesito 1,000,000. Pero dice, no, okay, es que yo no tengo eso ahora. Es decir, que la oportunidad ahí no la supo aprovechar. Pero te digo, en ese tiempo yo andaba buscando un socio. Ya yo andaba buscando un socio de $1,000,000 para unos planes que tenía de expansión de mi negocio. Pero sucede, por eso dije ahorita que Irving hacer ese gesto, y yo le agradezco. Porque el que te enseñó a conectar los beepers. A conectar los beepers. Okay. Porque gracias a él y esa decisión, ese buen deseo de ayudar al prójimo, tuve una oportunidad que puedo decir que ahí marcó el antes y después de mi negocio en la tarjeta telefónica. Porque un día se aparece a mi local un judío y me dice lo mismo, yo quiero aprender el negocio de la tarjeta. Entonces yo dije, bueno, aquí yo voy a pagar esa deuda que Irving... que sentías que le debías que le debía a alguien, sí. Okay. Entonces, dije, mañana. Fue más rápido, duró como 4 días, yo enseñándole cómo funciona, los precios, porque en ese tiempo lo que nosotros hacíamos más era distribuir tarjeta. Más que venderla al detalle. Sí, estaba en esa época ya tenía un producto mío, okay, que se llamaba La Colombianita, que era un producto que nosotros diseñamos. No, perdón, Tech Direct se llamaba la primera, que era una exclusividad, que lo único que podíamos vender ese producto era mi compañía, y ahí creció porque ya teníamos exclusividad. Pero se aparece ese judío, después a los 3 meses me llama y me dice, mi jefe quiere conocerte.
Voy yo a la compañía. Y, ¿Era también de un judío la compañía? Sí, era una compañía bastante grande, una compañía, allá es público, uno puede chequear la cantidad de tamaño de la empresa. Yo tenía como 200 millones de dólares en esa época en bancos. Entonces me dicen, voy a un salón de conferencia y me dicen, nosotros nos interesa comprar el 49, bueno, era el 50, pero terminamos un 49. Me interesa comprar el 50% de tu compañía. Yo le digo, bueno, yo no estoy vendiendo, pero hagamos una oferta. Por eso también a los jóvenes yo les digo que cuando están haciendo un negocio, mientras menos tú hables, mejor te va. Porque usualmente el que habla mucho, habla de más. Okay. Entonces, cuando ellos me dicen comprar, yo de una vez vi dinero para el bolsillo. Exacto. Inversión es que se queda en el negocio. Correcto. Entonces me hacen una oferta, vieron los números que se lo había llevado el otro judío, me hacen una oferta, la oferta muy buena, pero como buen negociante, yo le dije, no, eso es muy poco, esa oferta. Y me dice, pero dame un número. Entonces me suben la oferta, no me gusta hablar de dinero, pero vamos a poner algo figurado, ¿no? Okay. Me dicen, te vamos a dar, la primera oferta, te vamos a dar $1,000, por ejemplo. Y yo, para mí era mucho dinero porque una persona que viene y era el 50%. El 50%. O sea, tú seguías siendo, ibas a seguir siendo el dueño de la mitad. Sí. Entonces, después me duplicaron la oferta. Yo dije, no, piensen lo que yo vengo mañana, pero eso es muy poco. Recuerdo que llamo yo de un teléfono público a no del centro de cabina. No, porque era salir de ahí emocionado, porque con eso yo creía que ya resolvía toda mi vida. Bueno, se podía resolver en esa época. Entonces llamo a mi papá y le digo, mira, tengo esta oferta. Y dice, papá, ¿qué? Muchacho, muy contento. Pero sí yo digo que yo puedo sentir lo que siente una familia cuando firman a su hijo que es pelotero y lo firman, un buen contrato, que ya sabe que la familia va a cambiar en la parte económica. Entonces dice mi papá, pero ¿cómo que tú le dijiste que lo va a pensar? Muchacho, no, ve mañana y dile que sí desde que tú entres. Dile que sí, que esa oferta tú la va a tomar. Y dice, porque está bien, lo voy a hacer así. Al otro día, cuando yo llego, me aumentan la oferta y le digo, voy a ir a comer, pero esa oferta no me gusta, auménteme, que me dieran más dinero. Entonces vuelvo, yo no fui a comer, yo fui a llamar. En mi casa estaban todos reunidos. Esperando esa llamada. Y yo le llamo por teléfono y digo a mi papá, mira, te lo dije que me ofrecieron más. Por supuesto, qué bueno, que esto. Yo le dije que no. Me dice, mira, muchacho, el diablo. Voy a coger un vuelo ahora mismo para allá. Dios, no, yo sé que puedo más. La cuestión es que cuando volví me aumentaron mucho más la oferta. Y parte del acuerdo, primero era 49%, en vez de 50%, yo le vendí el 49%. Pero sí yo tenía planes de crecer el negocio más. Entonces ahí yo le dije, no lo vamos a poner en el contrato, pero sí yo necesito que ustedes inviertan $20 millones en mi compañía, porque quiero expandirme en todo Estados Unidos. Un préstamo, va a pagar los intereses y todas las cosas, pero que la compañía que va a ser de los dos, y yo le voy a presentar a ustedes un plan de crecimiento. Eso le entusiasmó a ellos mucho y me dijeron que sí a la oferta. Entonces, el día que me tocaba firmar el acuerdo, como 2 días después, yo fui sin abogado, sin nada. Por eso, señores, esos jóvenes que están viendo no sé si le llamo postcard o entrevista. Sí, un podcast, entrevista, un conversatorio. Aunque usted es un negocio lucrativo, siempre tienen que leer la letra pequeña. La negrita. Porque la que están abajito, que no se leen. Después me costó caro eso. Pero sí, yo lo que estaba viendo, la cantidad de dinero que me iban a dar, ¿no? Cuando nos toca firmar el contrato, yo lo leo, nada más vi que no, dónde iban a dar el dinero. Yo firmo
firmo el documento, se lo paso a él. Cuando iba a firmar, me mira y pone el lapicero en un lado. Y me dice, digo, ¿qué pasó? Entonces me dice, ¿cómo yo sé que con ese dinero tú no te vayas para Santo Domingo a vivir en Santo Domingo? Con eso ya tú vives bien el resto de tu vida. Entonces le digo yo, pero que yo soy dueño del 51%, yo no voy a dejar eso votado. Dice, no, que ustedes los jóvenes se vuelven locos cuando ven cantidad de dinero de esa magnitud. Sí. Entonces le digo, ¿qué vamos a hacer? Entonces me dice, vamos a frizar el dinero por un año hasta que nosotros prendemos el negocio. Si tú te quieres ir, después ya vamos a saber el negocio como ellos. Le dije, no lo vamos a frizar, no, por un año. Vamos a hacerlo por 2. Entonces se queda así. Yo, vamos a frizarlo por 2 porque eso va a ser chele para lo que nosotros vamos a ganar juntos. Si ustedes me prestan los 20 millones de dólares que yo necesito. Entonces se firmó por 2 años. Okay. Entonces, cuando dije que era importante la historia de Irving, porque cuando salgo de firmar el contrato, muy contento, me encuentro el judío. Al que le enseñaste el negocio. Al que le enseñé. Y le doy la mano y le pregunto que en qué departamento él trabaja. Y él me dice, no, yo no trabajo para esta compañía. A mí me contrataron, me dieron $50,000 para yo conseguir el mejor distribuidor que podía haber en la ciudad de New York. Entonces, ¿por qué me elegiste a mí? Y me dijo, porque fuiste el único, guárdame el secreto, fuiste el único que me abrió la puerta de tu negocio. Fui, toqué muchas puertas, todo el mundo me decía que no, que por qué él tenía que enseñarle el negocio, y tú fuiste el único. Guárdame el secreto porque yo quería ganarme mis $50,000. Entonces, por eso la historia de Irving es importante en mi vida de negocio, porque quizás si él no hubiese hecho ese gesto conmigo, yo quizás no lo hubiese hecho por otro. Entonces, de reciprocidad. He sido muy agradecido. También ya para terminar esa parte de la vida, de esa época, recuerdo que al otro día yo me voy a mi casa, ese día me voy a mi casa, me acuesto a dormir y cuando despierto, yo estoy todavía indeciso si fue un sueño o si fue una realidad. Yo estoy en la cama y yo, pero será un sueño, una realidad. Y yo estoy como indeciso porque como que fue muy real. Entonces le marco a la asistente mía, a la oficina, hola, ¿hay alguien esperándome ahí? Y me dice, sí, aquí hay unos judíos. Mira, a mí se me metió una alegría, que yo creo que rompí la cama brincando porque ya no era un sueño. Era una realidad. Era una realidad. Y ahí empezó ya mi negocio a crecer, mi vida de negocio cambió porque ya me convertí, ellos prestaron ese dinero. Los 20 millones sí lo prestaron. Sí, ahí yo compré Switch y eso, y empecé a expandir el negocio. Pero yo quisiera que antes de que hablemos de esa expansión, hay algo importante que yo no quisiera que se quedara. ¿Cuál fue ese detalle? ¿Cuál fue la diferencia en el negocio de las tarjetas que permitió que independientemente tú compraras volúmenes para tener mejores precios y demás, ese toque especial que hizo que la gente prefiriera las tarjetas de Carlos Gómez? Bueno, ahí voy. Cuando ya yo tenía mi propio Switch, que fue cuando, porque en esa época nosotros lo que vendíamos, yo solo, sin los socios, nosotros vendíamos $8 millones al mes. Okay. En esa época. Mucho dinero. Bueno, sí, pero la ganancia es muy poquita también. Sí, pero mucho dinero. O sea, hablar de el solo hecho de manejar $8 millones cuando tú no fiabas. Bueno, la tarjeta no se fiaba. Sí, algunas personas sí le fiamos a algunos amigos. Perfecto. Pero muy poco. Pero eso era lo mínimo. Muy poco, me imagino. Sí, se fiaba. Pero muy poco. Es que yo no creo que los dominicanos son pocos negocios que nos fían cuando entre nosotros los dominicanos. Siempre hay alguien que uno le da su quiere crédito. hacer su favor, un favor y esas cosas. Pero, ¿cuál fue la diferencia? Es decir, darle un valor agregado al producto. Nosotros, en mi experiencia en bodega, veía que las personas se sentían
orgullosos cuando compraban un producto de su país. El dominicano con su salami Indubeca o su café Santo Domingo, se sentían como los colombianos o los mexicanos con su tortilla que tenía el nombre de su país. Había como un sentido de pertenencia. De pertenencia. O sea, como que el ver esos productos, tú entendías que ellos como que se transportaban a su nación. Como que se sentían parte de ellos, del producto. Entonces lo que hicimos fue hacer producto para un país específico. Ok, segmentaste el producto. Segmentaste. Sí, también otro diseño diferente, más colorido, también mucha promoción, dimos bastante promoción. Por ejemplo, mi primer producto fue las colombianitas, que ahí tenía la bandera colombiana, tenía la famosa chivas. La chiva colombiana. La chiva colombiana. Para el dominicano sacamos uno llamado Dominicol, que era los 5 pesos dominicanos, los 10 pesos dominicanos. Eso era en función del valor de la tarjeta. Del valor de la tarjeta. Ok, perfecto. Y así fue por diferentes países. Llegamos a tener 300 y pico de productos. Pero cuando yo hice el negocio con los judíos, no hice el negocio que era exclusivo conmigo, sino yo era exclusivo con ellos, pero ellos no conmigo. Así que ellos podían comprar más distribuidores. Entonces recuerdo que una de las reuniones me dice el judío, mira, nosotros vamos a comprar otros distribuidores, pues queremos crecer más rápido. Entonces yo le dije, no, dame un tiempecito para yo armar un negocio y no tener que gastar el dinero comprando otros. Entonces me dijo, ok, perfecto, te vamos a dar 6 o 7 meses. Entonces lo que yo hice, como no tenía, el negocio estaba creciendo, no tenía capital para comprar otros distribuidores, lo que yo hice es proponerle un negocio a ellos. Es decir, yo iba donde ellos y les decía, mira, quiero el 51% de tu negocio, te voy a fiar todos los productos, te voy a hacer productos exclusivos y el dinero que tú estás ganando hoy, si tú te ganabas hoy $10,000 o $20,000, el primer dinero que entre de ganancia, los $20,000 son tuyos. Es decir, si dejas 22, entonces yo cojo los 2 y tú coges los 10. Hasta que empatemos y de ahí. Así empecé a crear distribuidores, a comprar distribuidores o a hacer negocio de asociación con distribuidores. Pero el primero fue donde cuando yo le proponía esos negocios, todo el mundo me decía que no. A uno, yo le dije, mira, confía en mí, que te va a ir bien. ¿Y por qué a ese en particular? Porque necesitaba uno que aceptara. ¿Qué sucedió? Cuando ese aceptó, lo que yo hice que le daba más ganancia de la cuenta. Es decir, inclusive recuerdo que un diciembre yo le regalo un Mercedes-Benz, de regalo, de que por lo bien que no estaba yendo, eso, pero mentira, no estaba yendo tan bien, solamente era para captar la atención de los otros. De los demás distribuidores. Entonces, ese fue como como le llaman, el anzuelo. El anzuelo. Cuando él recibe eso y ve que está ganando más dinero, yo inclusive de mis ganancias, yo le he dado los productos a mejores precios para que la sociedad de nosotros tuviera más ganancias. Hacer eso, cuando los otros distribuidores vieron eso, entonces empezaron. Fue una avalancha. A venir, sí. Ya yo decía, espérate, era yo ahora que decidí a quién sí, a quién no. Entonces empezamos a abrir todo Estados Unidos, diferentes estados, o algunas oficinas abríamos nosotros, directamente la oficina principal, y otras eran sociedad. Porque creo que en el mundo de los negocios muy dinámico, ya eso no se puede esperar tú abrir los negocios en todo Estados Unidos, es mejor asociarse. Siempre he dicho que si tú tienes un carrito de hot dog exitoso, usualmente cuando tú tienes éxito hay más personas que lo copian, ¿no? Exacto. Es mejor compartir, es decir, abrir 20 carritos de hot dog, sociedad, y no tener 20 competencias. Exacto. Entonces eso fue lo que hicimos. Empezamos a asociarnos con los diferentes distribuidores y compartir la ganancia con ellos. Y luego de tener ese joint venture, por denominarlo de esa manera, ¿qué cantidad de empleados tuvieron? ¿Cómo crecieron? ¿Dónde tenían presencia? ¿Qué tanto creció? Sí, muy rápido. Sí. Lo que se llamó Unión Telecar, ¿no? Sí, Unión Telecar. Cuéntanos de ese crecimiento. Bueno, mira. ¿Comenzaste con cuánto y hasta cuánto llegaste? Primero, empecé solo, lógicamente. Después tenía un chofer, un empleado que nos ayudaba a contar. Y fue eso cuando estábamos
en Westchester. Cuando estuvimos en el Bronx pasamos de 6 empleados a 14 empleados. De ahí ya me quedaba poquito, el local era muy pequeño, me mudé a Queens. Ahí, que inclusive cuando yo vi el local, dije, pero esto es demasiado grande, que era una mueblería, que la convertimos en oficina, pero a los 6 meses ya yo no tenía espacio. Ahí llegué a tener como 70, 80 oficinas. Y seguimos cambiando. Después me mudé a otro lugar, que Long Island. Ahí teníamos ya como 200 empleados. La compañía, entre servicio al cliente, llegamos a tener como 3,000 empleados. 3,000 empleados. Y tuvimos en Estados Unidos, en 32 estados, teníamos... De los 50 de los 50 estados. De los 50 estados. Sí, 32. Tuvimos oficina también en Canadá, abrimos Madrid, en Londres, Puerto Rico. Wow, o sea que fue algo impresionante. Sí, llegamos a dominar el 80% del mercado. El mercado de las tarjetas. Del mercado en New York. En New York. Por ejemplo, en Texas era en 50, en California era como el 40, pero sí fue un negocio que vendía más de $1 billón al año. Sí. Wow, un súper negocio. Sí, sí. ¿Cuándo comienza a caer las tarjetas? Bueno, lo que sí, el negocio empezó a declinar, pero la tarjeta, tú lo dijiste muy bien, la tarjeta. Pero nosotros también incorporamos otro producto, que eran las recargas internacionales. Ya. Es decir, que lo que perdíamos en los minutos, lo estábamos recobrando en la recarga internacional. Tuviste la oportunidad de reinventarte a tiempo. Exacto. Y creaste entonces esa nueva modalidad de negocio. De vender, sí, de las recargas internacionales a todos los países. Es decir, que Boss Revolution. No, Boss Revolution era una novedad. Okay. Es decir, Boss Revolution se creó con la tecnología que estaba. Es decir, ya la persona no tenía que comprar el producto físico, sino bajaba una aplicación, que todavía existe, baja una aplicación, y de ahí tú podías comprar los minutos, puede ser a través de una tarjeta de crédito, o comprando una tarjeta física y introduciéndola al programa. Ok. Entonces, luego que das ese giro, sabemos que el Grupo Gómez, el cual tú presides, es un grupo que se ha diversificado bastante. Sí. Brevemente, ¿cómo de ser empleado, pasar a ser bodeguero, convertirte en un monstruo de la comunicación, hablar de Constructora Gómez, hablar de Iberofármacos, hablar de un sinnúmero de empresas en las cuales te mantienes muy, muy activo? Sí. Y los que van al estado de Nueva York y, por ejemplo, van específicamente al Bronx, se están viendo una monstruosidad de apartamentos que estás construyendo también. O sea, sí. Explícanos, o sea, ¿cómo ese otro salto? ¿Cómo sigues realmente emprendiendo? Sí, mira, también nosotros allá en el área de distribución, es decir, nosotros compramos una compañía también que se llama Vitarroz, que es una compañía de distribución de alimentos. Muy parecida a Goya, ¿no? Sí, teníamos en esa época la misma cantidad de productos de Goya. Teníamos 1,400 productos diferentes. Bueno, lógicamente Goya era muy grande, claro. Nosotros mucho más pequeños, pero sí tenía la misma edad que Goya. De esa compañía ser fundada para la misma época. Tuvimos esa compañía que empezamos a distribuir los productos en New York, New Jersey, Connecticut y en la Florida. Y Boston llegamos a distribuir el producto. Esa compañía duramos con ella como 3 años, una compañía que la compramos casi quebrada, entonces la crecimos la venta, la saneamos y vendimos la compañía. En la parte de la construcción, yo formé una compañía que se llamaba Solo Realty, que lo que hacía esa compañía era comprar edificios que tuvieran algún tipo, que el dueño tuviera algún tipo de inconveniente con el banco, si no va a quitar. Entonces empezamos
a adquirir edificios solares. Y cuando llegó el boom del real estate en New York, ya nosotros teníamos una cantidad de edificios, una cantidad de solares. Y eso que tú mencionas en New York, a mí me llena de mucho orgullo. Primero, porque me encantan los imposibles. Okay. Cuando la persona dice, es imposible que se logre eso. Eso, para lograr la permisología, para nosotros poder construir ese edificio, fue toda una odisea. Porque algunos políticos no le interesaban. Los judíos que son dueños de casi todos los edificios de esa área donde viven los dominicanos, también estaban opuestos porque no querían que se construyera esos edificios ahí porque entendían que bajaban el precio de su edificio a ver más. Pero eso tuvimos una odisea porque no lo aprobaba la ciudad, después ellos sometían, volvían, no quitaban los permisos, hasta que se logró que ya fueran la aprobación definitiva. ¿Podemos decirle a la gente cuántos apartamentos tú estás construyendo ahí? Sí, son 620 apartamentos. 620 con apartamentos, 80,000 pies cuadrados comercial. Y digo que me siento orgulloso porque en verdad que un dominicano, no me gusta hablar de mí, pero esa construcción que está sucediendo, que ya está muy adelantada, el año que viene lo inauguramos, en esa área, como le llamamos el Alto Manhattan, quizás 60 o 70 años hace que no se construía una edificación de esa magnitud y estar involucrado latino, dominicano, eso me hace sentir bien porque allá hay muchos dominicanos de mucha valía que están dueños de supermercados, policía, gente que tiene negocios, bodegas y eso. Y quizás ese tipo de construcción o inversión son temerosos a hacerla. Entonces, cuando uno ve en la calle personas, cuando uno va a New York o llaman a uno de allá y dicen que se sienten motivados en que sí se puede, lograr cosas con la perseverancia, el ánimo, el deseo de echar para adelante, de hacer las cosas diferentes, y que no importa de dónde tú vienes, y lograr cosas importantes, y ser reconocido. Está reconocido como uno de los latinos más influyentes del estado de Nueva York. Sí. Pero yo siempre digo que esos reconocimientos es parte de un gran equipo de trabajo. Y la mayoría dominicanos, pues siempre me preocupaba que la empresa en su gran mayoría fueran dominicanos. Sí, nosotros fuimos reconocidos también por las Naciones Unidas, embajador de buena voluntad, la manzana de Nueva York, la llave de Connecticut, de Boston. Pero en realidad era un equipo de trabajo enfocado en hacer las cosas diferentes, en que los sueños no son, hay que soñar en grande. Y eso fue lo que pasó en lo que es la historia de mi vida de negocios en Estados Unidos. Hay muchas anécdotas en esa época que a nosotros nos sucedieron porque se ve muy, muy bonito. Y hay mucho esfuerzo. Hay mucho esfuerzo. Cuando dije hace un rato que es muy importante que la letra pequeña hay que leerlo, fue porque más adelante me pasó factura no haber leído ese contrato. Aunque se resolvió el inconveniente. Pero pudo haber sido un fracaso. Sí, bueno, en realidad... Aunque no se dio, pero quiero decir que aunque se resolvió, pudo ser un fracaso. Sí, lo que digo que fue, claro, porque fue por astucia que no se hizo un fracaso, que no fue un fracaso, pero en realidad un momento yo perdí mi negocio por no leer la letra pequeña, aunque lo recuperé más tarde, pero tú sabes lo que un día tú salí de tu empresa y a los 2 o 3 días no podés entrar a tu empresa.
que tú formaste desde cero. El que vio la Desde película cero. de Steve Jobs, o sea, tú Bueno. haciendo ese comentario, veo o sea, leyendo la historia de Steve Jobs y la película por igual, o sea, como que hice un match en función de eso. O sea, porque Steve Jobs llegó un momento que no pudo entrar a Apple. Así. Entonces, ¿te pasó algo similar? Sí, y es duro porque la compañía de seguridad que en ese edificio la contraté yo. Exacto. Entonces, cuando yo hice, usted no puede entrar. Entonces, Qué como fuerte. es duro que tú dices, pero de esa compañía desde cero, porque en realidad los socios míos, el mérito, claro, invirtieron el dinero, pero en realidad cada tarjeta, cada empleado, cada silla que estaba en esa edificación, fui yo que la proveo, yo la compré, fueron decisiones. Bueno, la última palabra la tiene el dueño de los negocios usualmente, pero como que fue muy duro eso. Entonces, simple y sencillamente, pues no leer los contratos. Entonces, por eso, exhortarle que siempre tómense ese tiempo y lean la letra pequeña. Finalmente, en este conversatorio de una historia de éxito, hemos hablado de los negocios, hemos hablado de todo lo que, o una gran parte, porque sé que hay otros negocios más, pero es tanto en lo que estás envuelto que, que nos faltaría una hora más para poder... A mí me preguntan, ¿cómo tú tienes la compañía farmacéutica más importante del país si tú no eres doctor? Sí. ¿Cómo tú tienes una de las edificaciones importantísimas en Estados Unidos y aquí que hacemos también edificaciones y no eres arquitecto, no eres ingeniero? Y así es el número de negocios que nosotros tenemos. Y siempre digo que en la vida lo importante no es saber mucho, sino tener el número de teléfono del que sabe. Eso ahorita me marcó algo que dijiste, que como que los retos, los imposibles, te llaman la atención. Me llama la atención, sí. Aunque esta entrevista y este conversatorio es de la historia de éxito, no puedo dejar pasar esta parte. Eso pasó con la campaña del 20 con Vargas. Yo sabía que tú lo veías como... No, pero no íbamos a ir ileso de eso. O sea, te dijeron es un imposible. ¿Lo sí, viste como...? Sí. Lo dieron varias personas, políticamente hablando, personas importantísimas en este país, presidente, personas que tenían, bueno, que todavía están en el ámbito político, que se veía imposible. Inclusive, a mí me buscó el partido porque nadie en la provincia quería asumir ese reto, ¿no? Eso no es un secreto. Y nosotros, por decirme que era imposible, que no se podía. ¿Eso fue lo que más te motivó? Bueno, me marcó, pero sí yo vi como una oportunidad de poder servirle a la provincia. Nosotros, a través de mi madre, tenemos una fundación de 30 y pico de años y ya conocía las necesidades de la provincia, ¿no? Y siempre tenía esa inquietud de cómo nosotros podíamos ayudar a la provincia de España. Yo vengo de una parte baja de la ciudad y sé de las cosas que necesitan esos jóvenes. Y en verdad puedo decir que para mí representar a la provincia de España ha sido uno de un sueño hecho realidad. Es decir, que siempre le agradezco a cada una de las personas que votaron por nosotros, de que siempre digo que uno de los honores más grandes que he podido recibir es poder representar la provincia más hermosa que tiene el país en el Senado. Haber ganado con una puntuación muy interesante porque sobrepasaste el 50 y tanto por ciento, alcanzaste un 57% en los comicios pasados, pero hablar de un nivel de posicionamiento como lo que ha reflejado la encuestadora Status Quo, que te sitúa sobre un 80%. Hay otras encuestadoras que han publicado todas sobre un 70%. Estás hoy en día valorado como uno de los senadores más ranqueados del país, si no es el que más. ¿Qué significa eso para Carlos Gómez? Bueno, significa que el trabajo no fue en vano, es decir, que
Porque la política, cuando uno la ve desde el punto de vista provincial, quizás las personas no saben el lobismo que uno tiene que hacer en la capital, porque no solamente es aprobar los proyectos, sino darle seguimiento a esos proyectos. Y muchas veces uno quiere que las cosas se hagan más rápido y no se hacen, pero sí agradezco mucho la valoración que tiene la población de nosotros. También no he de negar que el presidente le ha puesto especial atención también a la provincia Espaillat. Carlos, ha sido un placer inmenso poder tener este momento especial, compartir contigo y que sobre todo la gente, no solo de Espaillat, sino del país y un poco más allá del charco, pues puedan conocer de ti, de tu propia voz, esta historia de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de momentos tan difíciles como fracasos y momentos de gloria como los que te han permitido ser un gran empresario reconocido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Muchas gracias por haber sacado este momento y compartir tu historia de vida con todos nuestros seguidores. No, gracias a ustedes por esta gran oportunidad y aprovechar para decirle a esos jóvenes que es mejor fracasar intentando triunfar que dejar de triunfar por temor a fracasar. Bueno, señores, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. A ustedes, amigos, amigas que han estado con nosotros en este podcast, en este conversatorio. Gracias mil por haberse quedado con nosotros luego de la programación especial que ha tenido el senador Carlos Gómez y el Partido Revolucionario Moderno. Juntos seguiremos cambiando. Un fuerte abrazo, a levantarse temprano el domingo para que puedan entonces votar bien tempranito y luego de ahí tranquilito esperar los resultados. Soy Alfonso de Los Ángeles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este conversatorio. Una historia de éxitos. Carlos Gómez.